Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta oportunidad vamos a trabajar la elaboración de tablas de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencia en el análisis criminal. Mis contactos completamente a la orden. La máxima del analista criminal: en Dios y en su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. La invitación a nuestro canal de YouTube, cordialmente bienvenidos a registrarse. La bibliografía consultada para elaborar el presente video. Nota importante: la elaboración y análisis de los datos de los diagramas de frecuencia e histogramas forman parte de la evaluación para la certificación de IACA como analistas. Nuestra agenda de trabajo: algunos conceptos básicos sobre los diagramas de frecuencia. Para finalizar, vamos a crear con Excel una tabla de distribución de frecuencia, un histograma y un polígono de frecuencia para análisis criminal. Para crear un gráfico para análisis criminal se debe tomar en cuenta que un gráfico consiste en un conjunto de puntos. Cada uno define los valores en 2 o 3 ejes. Nosotros vamos a trabajar en 2 ejes. El eje horizontal es llamado eje X o abscisa. El eje vertical es llamado Y u ordenada. Las variables independientes se grafican a lo largo del eje X y las variables dependientes se grafican a lo largo del eje Y. El eje Y contiene las distintas frecuencias de las diversas categorías de las variables dependientes, como podemos observar en el gráfico. En el análisis criminal, un diagrama de frecuencia puede visualizarse como un gráfico de barras, un histograma, un polígono de frecuencia, entre otros. Es una herramienta sencilla pero efectiva que permite mostrar el número de veces que ocurren eventos o características específicas dentro de un conjunto de datos. Ayuda a identificar tendencias, patrones y puntos críticos en los datos sobre la delincuencia en una jurisdicción, al mostrar la frecuencia de diferentes variables, como tipos de delito, ubicaciones, horarios y características de los delincuentes o de las víctimas. Algunos gráficos que se emplean como diagramas de frecuencia: tenemos los gráficos de barra, están los histogramas, están los polígonos de frecuencia y los polígonos de frecuencia suavizadas. El uso de los diagramas de frecuencia: pues los diagramas de frecuencia se utilizan para presentar la distribución de datos, mostrando con qué frecuencia aparecen diferentes valores o categorías, para determinar el número de delitos que ocurren en áreas específicas o durante ciertos turnos de guardias, para comparar diferentes tipos de delitos, para identificar las áreas con las tasas de delitos más altas, presentar el número de robos que ocurren en diferentes días, horas de la semana o días, semanas del mes, presentar el número de robos de vehículos en diferentes jurisdicciones policiales de una ciudad, analizar la frecuencia de conductas o características específicas de los agresores o de las víctimas y otros usos. Los histogramas son una herramienta valiosa en el análisis de la delincuencia, ya que permiten visualizar y comprender la distribución de los datos sobre el crimen. Ayudan a identificar patrones, focos de delincuencia y tendencias, lo que puede orientar la asignación de recursos, las estrategias de prevención y las tácticas policiales. Dentro de sus usos tenemos visualizar la distribución del crimen, identificar zonas calientes, analizar las tendencias delictivas, comprender las características de los distintos tipos de delitos, comparar los datos sobre la delincuencia en la jurisdicción y pronosticar el próximo delito. Por su parte, los polígonos de frecuencia son un tipo de gráfico lineal que conecta los puntos medios de las barras de un histograma. Se utilizan en el análisis criminal para visualizar la distribución de datos sobre los delitos, en particular para variables continuas, como la hora del día, la edad de las víctimas o la duración del delito. Pueden mostrar tendencias y patrones en los datos sobre la delincuencia, lo que ayuda a las policías a identificar posibles focos de delincuencia o periodos de mayor incidencia delictiva. Dentro de los usos podemos destacar: sirve para visualizar las tendencias del delito, identificar zonas calientes, analizar las tendencias delictivas, comparar los datos sobre la delincuencia en la jurisdicción y analizar factores de riesgo. Nosotros vamos a hacer un ejemplo con las edades de los últimos 100 hombres que fueron detenidos por robos residenciales, supongamos que en el mes de abril del 2025, y esta va a ser nuestra data de trabajo.
una distribución de frecuencia, una tabla de frecuencia normalmente se ve con datos agrupados de esta forma, con la frecuencia de cada dato agrupado. A veces podemos trabajar con porcentajes, en este caso no lo vamos a hacer, pero fácilmente se puede trabajar también con porcentajes de la data. Para calcular los datos agrupados, pues el intervalo de grupo es igual al rango de los valores que estemos estudiando sobre el número deseado de intervalos. En nuestro caso, que tenemos la máxima edad de 45 menos la mínima edad 15, eso lo dimos, como tenemos 100 elementos, vamos a dividirlo entre 10 y nos da 29 entre 10, que da 2,9. Es decir, si lo redondeamos a 3, que vamos a tener grupos o los contenidos de grupos de 3 en 3. Es la forma de calcular los datos agrupados. Entonces vamos un momento a hacer un alto para ir al ambiente de Excel para hacer nuestro ejercicio. Ya en el ambiente de Excel, supongamos que tenemos acá, estamos parados en la matriz criminal de nuestra unidad, estamos sobre las edades de los detenidos, vamos a invocar una tabla dinámica, con ella vamos a hacer todos los cálculos, vamos con ella a organizar toda la data, para hacer nuestra tabla de frecuencia y para hacer nuestros gráficos posteriormente. Se me paró arriba la tabla, la columna de tiempo, voy a llamar una tabla dinámica, voy a trabajarla aquí mismo en esta hoja y vamos a ubicarla a esta altura, voy a aceptar. Ok, tenemos entonces un solo tipo de datos, con eso vamos a trabajar. Vamos a colocarlas por filas inicialmente. Entonces tenemos individuos que van detenidos desde 15 años hasta 42 años. Y vamos a contarlos. Entonces vamos a llevarlo aquí a valores. Por defecto, fíjense que tabla dinámica nos suma todos los elementos. Aquí deberán aparecer 100 individuos nada más. Entonces para ello vamos a pedir que cuente. Voy a acá, hago clic acá. Voy a ir a configuración de campo de valor y voy a pedirle que no quiero suma, quiero recuento, que me cuente. Le digo aceptar. Y fíjense que ahora sí, entonces tengo ya la frecuencia. Por ejemplo, esto que indica que tengo 5 elementos de 15 años que fueron detenidos. 2 elementos de 16 años que fueron detenidos y así sucesivamente. Pero requiero, como hay mucha data para nuestros gráficos, quiero trabajarlo como dijimos, con contenidos agrupados. Entonces hacemos clic dentro de la tabla dinámica, vamos a crear nuestro grupo de selección. Ya sabemos que el rango va de 15 a 42 años y dijimos por nuestros cálculos que queremos trabajar en grupos de 3. Le digo aceptar. Y ahora sí, fíjense que automáticamente ya tengo los grupos de 3. ¿Qué significa esto? Que tengo 10 elementos que están entre los 15 y los 17 años. Tengo 17 elementos que están, la frecuencia de 17 elementos que están entre los 18 o 20 años que fueron detenidos en este último mes. Si quiero hacer un gráfico, fíjense que aquí se nos presenta un problema con estas tablas dinámicas para hacer histogramas. Voy a insertar. Cuando le digo insertar histograma, me da un error. Dice que tenemos datos en tabla dinámica y me está recomendando que ponga los datos fuera de la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer eso. Ya como la tabla dinámica cumplió la función, simplemente voy a copiar, control C la data, que para eso lo usamos. Y le vamos a poner por acá y le digo control V. Ok. Voy a borrar entonces mi tabla dinámica. Ya por eso función. Y aquí tenemos mi tabla de frecuencia. Aquí están las edades. Edades detenidos. Esta es mi tabla de frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia. Y con estos datos vamos a trabajar para hacer nuestros gráficos. Vamos a centrarlo. Y entonces procedemos, vamos a llamar insertar un gráfico en blanco. Voy a trabajarlo con estas barras. Y bueno, aquí en adelante son simplemente, vamos a seleccionar datos. Voy a agregar datos, voy a agregar primero la frecuencia, que es el eje Y. La frecuencia, con los datos de frecuencia, que son estos que están acá. Primero esto quito acá, me ha dado un error. Cargo los datos de frecuencia, le digo aceptar y ya tengo unas barras. Voy a colocar aquí también los grupos. Entonces, para hacer eso voy aquí a hacer clic en editar y cargo los grupos de 3. Si ya tiene cierta forma, digo aceptar. Los histogramas
Vamos a hacer un truco porque necesito pegar estas barras. Voy a hacer doble clic acá. Y entonces voy a invocar, fíjense que el ancho rango lo puedo reducir por acá. Aunque es muy lento, esto va a ir engrosando las barras. Por rapidez voy a ponerle en 1 para que me las ponga bien pegadas. Aceptar, y fíjense que ya tengo entonces un histograma elaborado con la frecuencia y los grupos de 3 en 3 de edades. Me hace falta ahora hacer el histograma. Ya tengo el histograma, quiero hacer el polígono de frecuencias. Voy entonces vamos a seleccionar los datos y eso lo vamos a hacer con la frecuencia. Debe quedar una línea, un polígono. Vamos entonces a agregar. No le voy a poner nada acá, simplemente voy a colocar los valores de la frecuencia. Después ya vamos a hacer después una línea arriba del polígono, como dice la teoría. Y digo aceptar. Aceptar. Lo que hice fue crear obviamente unas barras, pero las voy a convertir en línea. ¿Cómo hago? Me paro en las barras anaranjadas. Ok, y lo que voy a simplemente es decirle, bueno, quiero que me la inserte con unas líneas. Le inserto como línea y ahora sí tengo ya, fíjense, tengo tengo mi histograma y tengo mi polígono de frecuencia. Ya con esta herramienta, con este gráfico y con la data, ya los analistas pueden comenzar a hacer sus inferencias, pueden hacer sus conclusiones, pueden hacer sus estimaciones, sus pronósticos o inclusive las hipótesis de la data, en este caso, de la edad de los detenidos en el último mes. Vamos a ponerle ya una serie más de datos para completar el gráfico. Vamos a ponerle etiqueta de datos, que eso es importante, siempre verlas. Hay que quitar uno. Voy a quitar el del polígono, voy a dejar de las barras. Y vamos a darle un tamaño mayor para que se vean mejor. Vamos a ponerle Arial, por ejemplo. En Arial la colocamos en 12 y la ponemos en negrita para que se vean bien. Es correcto. Ahí tenemos ya los datos. Podemos colocar también la etiqueta, los títulos, los ejes. Este sería, por ejemplo, la frecuencia, edades por detenidos. Esta sería esta. Aquí colocaríamos las edades de los detenidos, el eje X. Edades por detenidos. Perdón, detenidos por edades. Perdón, detenidos por edades. ¿Sí? Le ponemos también el nombre al título del gráfico. Ya sabemos que es un histograma con grafo. Vamos a decir que sería entonces detenidos por edades. Vamos a decir que en el mes de abril del 2025. Y ya ahora sí, fíjense que tenemos entonces mi diagrama. Tenemos nuestras tablas de frecuencia. Construimos de una forma muy sencilla nuestro histograma. Y también tenemos nuestro polígono de frecuencia. Ya como les dije previamente, con estos gráficos, los analistas pueden comenzar a hacer sus respectivos análisis, para hacer sus conclusiones, para hacer sus pronósticos, para hacer sus estimaciones y en conjunto con estos datos criminales, pues tienen una mejor idea de la actividad criminal en su jurisdicción. Bien, estimados colegas, esperando que esta nueva capacitación les sea de utilidad. Recuerden que es una actividad que se evalúa dentro del proceso del examen de certificación de IACA. O sea, espero que les sea de utilidad también para eso. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.